Muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los días, tenemos preparado para ti un programa muy especial. Vamos a estar tocando un tema muy interesante con nuestra querida colaboradora ya fija del programa, Yolanda Castro, maestra en nutrición y además ingeniera química, que el día de hoy nos va a estar platicando acerca de los edulcorantes no calóricos. Yoli, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lucy, un placer estar aquí contigo otra vez. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu información, además valiosísima como todas las mañanas. Y bueno, Yoli, estamos platicando fuera del aire acerca de por dónde queríamos que este programa se enfocara, ¿no? Porque fluyendo. Hay muchísimas vertientes de lo que podemos decir acerca del azúcar, que no es azúcar, ¿no? Que serían todos los sobrecitos que nos ponen cuando vamos al café, de toda esta bola de ingredientes que encontramos en los productos que están hechos específicamente para pacientes que viven con diabetes, que para controlar la diabetes, y que no entiendo cuál es bueno, cuál no es bueno, y estamos tratando de buscarle un sentido hacia dónde enfocarlo. Entonces, bueno, se lo vamos a ir dando conforme vaya pasando el programa, y quisiera que empezáramos con ¿por qué nacieron? ¿Qué son? ¿Qué son los edulcorantes? Mira, los edulcorantes son sustancias que se van a agregar a los alimentos como sustitutos del azúcar. Básicamente nacen por la necesidad de tener una dieta hipocalórica. ¿Qué es esto? Pues tratar de que no se consuma tanto azúcar por diferentes patologías que se han presentado durante tiempo en nuestra sociedad. ¿Cómo cuáles? Bueno, las patologías de las que estaríamos hablando sería pues diabetes, la propia obesidad, hipertrigliceridemia, los colesterol total, elevado en sangre, hipercolesterolemia entonces, y otras complicaciones metabólicas importantes. Ahora, lo que yo recomendaría al inicio es que aprendamos a leer las etiquetas, y en este momento van a ser las etiquetas de los edulcorantes, para saber entonces a qué grupo pertenece. Tenemos, por ejemplo, una clasificación del edulcorante que son los edulcorantes más intensos, que nos van a dar un sabor mucho más dulce, sin calorías o con muy pocas calorías. Y por tanto se debe de utilizar en pequeñas cantidades. Porque luego sucede que nos acostumbramos al sabor tan dulce y empezamos a incrementar la cantidad del azúcar, del edulcorante, porque pensamos que como no tiene calorías, pues de todas maneras está dulcecito y ya me acostumbré a lo dulce y entonces quiero más. Que de hecho eso es justo lo que veníamos platicando, veníamos de verdad aquí subiendo las escaleras y le decía yo, Yoli, es que jamás queremos que el mensaje hacia los radioescuchas sea que los edulcorantes son buenos, porque jamás lo hemos dicho ni le hemos puesto categoría moral, ni yo ni ningún profesional de la salud. Queremos que quede claro que el tema es el no azúcar, de ningún tipo. Y que si en ese como caminar hacia la vida sin azúcar necesitas como escalón el consumo de algo que te lo haga más fácil, pueden ser los edulcorantes, pero en vista de dejar de consumirlos, ¿no? Así es. Entonces aquí de entrada no tendríamos un tema ni bueno ni malo. Aunque aquí no ayuda un poquito el hecho de que algunos profesionales de la salud, otros nutriólogos, entre otros, quizá médicos también, están defendiendo el uso del edulcorante. Y bueno, aquí sí quiero decir que tomemos conciencia, no nada más a la población en general, sino a quien se dedique al área de ciencias de la salud y promueva de alguna manera el uso de edulcorantes, sin considerar esto que nosotros vamos a tratar de explicar aquí. Por ejemplo, dentro de los edulcorantes tenemos los nombres que tenemos que fijarnos en la etiqueta. Decía, tengo por ejemplo edulcorantes intensos y tengo el acesulfamo K, el aspartamo, los ciclamatos, la sacarina, entre otros. Estos son edulcorantes más intensos. Hay otros que les llamamos hipocalóricos, ¿sí? Pero estos hay que fijarnos que terminan en la palabra ol, y ojo con eso porque nosotros le llamamos polioles, pero en realidad lo podemos considerar dentro de los alcoholes. Y bueno, estas son, por ejemplo, la sacarosa, pero también entran otras como el sorbitol, manitol, lactilol, xilitol, y todo esto que termina en ol, quiero que entendamos que son alcohol.
Derivados del alcohol. Derivados del alcohol. Y entonces, si me voy a tomar un alcohol, pues mejor me tomo un tequila. Sí, entonces, ¿para qué lo ando buscando en una sustancia que tiene un nombre tan raro que además luego ni me fijo dónde viene, ¿no? Así es. Entonces aquí estaría cambiando pues el azúcar por un alcohol. ¿Y cuál sería entonces el beneficio? Pues ninguno. Entonces, y claro, un alcohol que a la larga, ahorita lo vamos a platicar más a detalle, no es tan benéfico cuando no tenemos controlada la patología por la cual estamos consumiendo el edulcorante. Entonces se vuelve lo que vamos a llamar un absurdo. Entonces, sí, vamos a tener que puntualizar. Tenemos entonces que estas sustancias están agregadas a los alimentos, que ya hemos hablado una y mil veces, que el problema con la dieta o con el azúcar en la dieta es el azúcar agregado, de la fuente que venga, ¿sí? Así es. Entonces, como se definen como sustancias agregadas, vamos a tratar de no consumirlas, pero vamos a ir viendo de manera puntual. Lo que bien nos menciona es que va a haber una clasificación y que cada una se va a llamar de manera diferente. Quédense con nosotros, estamos platicando con Yolanda Castro acerca de edulcorantes no calóricos. Estás en el 1040 de AM. Regresamos. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando acerca de edulcorantes no calóricos. Ay, Luisa, qué cosas tan complicadas. ¿Qué es eso de lo que estás hablando? Bueno, de todos esos azúcares que no son azúcar, ¿no? De los sustitutos de azúcar, ¿no? No, estamos platicando con Yolanda Castro y nos está explicando que hay una clasificación, que vamos a tener primero que empezar a leer etiquetas y darnos cuenta que hay una cantidad muy grande de diferentes nombres que lo pueden que nos pueden hacer pensar que estamos hablando de un azúcar no azúcar, ¿no? De un sustituto. Que hay una clasificación que se llama por sabor intenso, que nos decías para todos aquellos que nos acaban de sintonizar, Yoli, que es el acesulfame K, los ciclamatos. El aspartamo, los ciclamatos, la sacarina, correcto, entre otras. Y por otro lado están los que son más hipocalóricos, que son que tienen menos calorías que el azúcar de mesa que usamos, que la sacarosa, pero estos son de la familia de los OL, vamos a llamar así. Porque los oles. Que bueno, en realidad se conocen polioles, y son el sorbitol, el manitol, el lactilol, el xilitol, entre otros, pero que entonces estos se comportan ya como un alcohol, ¿no? Y aquí lo que nos gustaría que la población tenga, haga énfasis en esto, es que estamos no renunciando al sabor dulce, pero con los beneficios de la dieta hipocalórica. Para eso nos van a ayudar cuando tenemos que utilizarlos. O sea, digamos que, como me lo decías fuera del aire, o sea, es no renunciar al placer, o sea, sí queremos algo dulcecito, pero el beneficio sería tener menos calorías. Ese es, digamos, que el sentido de la existencia de los edulcorantes, pero ojo, sin perder de vista que estamos buscando que sea un escalón hacia la vida sin el azúcar agregado, ¿no? Aquí quisiera también decir que todos estos edulcorantes ya fueron analizados en otros países y por tanto hay legislaciones, por ejemplo, hay una legislación de los europeos en las cuales ellos han aprobado que estos edulcorantes se utilicen para su población. Ahora, ellos hicieron estos análisis y no tienen los problemas metabólicos que tenemos nosotros. Entonces, nosotros nos estamos basando en legislaciones extranjeras. De alguna manera hemos traído y hemos traslapado hacia aquí con nosotros esta legislación con los beneficios que trae el hecho de que ellos ya revisaron todo. Pero aquí tenemos un problema que se llama entonces diabetes. Y aquí te lo comentaba y quiero hacer hincapié en esto. Mira, cuando la glucosa se mantiene elevada, se eleva también la cantidad de sorbitol en sangre por sí misma. O sea, tu cuerpo tiene elevada la glucosa, entonces tenemos elevado el sorbitol. Y aquí viene un problema que quiero que lo voy a tratar de explicar así para que todos lo podamos entender. Y aquí si tienen preguntas, sí, por favor, díganmela. Todas las veces que quieran. Porque esto es muy importante. El sorbitol, cuando se acumula en sangre, tenemos nosotros dentro del ojo, tenemos nosotros unas células que se llaman periocitos, y estas periocitos están
ayudando a que la mácula se proteja. La mácula es una parte del ojo, ¿no? Entonces, estos periocitos vamos a suponer que vamos a entender que son como soldados que están evitando que entren y salgan diferentes tipo de líquidos que de manera natural tienen que estar fluyendo ahí. Entonces son como muy selectivos, dejan entrar unos y dejan pasar otros. Como cuando vamos al antro y tú pasas y tú no pasas, igual. Eso hace el periocito ahí. Pero resulta de que cuando el sorbitol se eleva, entonces el periocito se cae y entran sustancias que no deberían de entrar hacia adentro del cristalino, por ejemplo, y aquí lo que va a suceder es que tenemos una complicación propia de diabetes, que es la retinopatía diabética. ¿Qué es esto? Que más rápidamente el paciente va a perder la visión. Entonces, cuando eso sucede de manera natural, es decir, cuando la glucosa está alterada, el periocito se cae y entra un líquido que no debió haber entrado, pues entonces aquí vamos a tener una ceguera prematura, digamos, ¿no? Pero luego, cuando yo tengo estos niveles de sorbitol en sangre y consumo un edulcorante sin tener controlados los niveles de glucosa, voy a tener mayor cantidad de sorbitol. Y esto, lejos de ser un beneficio, va a ser un perjuicio para la salud. No, y que va a hacer que pueda tener este problema de ceguera prematura mucho más rápido. Y entonces no es solo con el sorbitol, porque me estabas explicando que cualquier poliol de la fuente que venga, o sea, llámese xilitol, llámese lactilol, el que sea, se convierte en sorbitol en el torrente. Así es. Entonces, cualquier fuente que venga de un poliol se suma al sorbitol que ya tenemos en el torrente, y si yo no tengo, ojo, si no tengo un control glucémico, es decir, no me estoy checando, se me olvida el medicamento, hace mucho que no voy al endocrinólogo, no cuido mi dieta, estoy comiendo azúcar y no hago ejercicio, discúlpame, eso se llama no control. Entonces me lo estoy comiendo pues porque me dijeron que ese es el azúcar de dieta, se están haciendo un daño. Así es. Entonces aquí el edulcorante pasaría a ser un ayudante cuando los niveles de glucosa están estables. Única y exclusivamente se recomienda entonces el consumo de los edulcorantes no calóricos, específicamente el poliol, en el paciente diabético que vive con diabetes controlada. Pero cuando esto no sucede, lejos de ser un amigo, se va a convertir en tu peor enemigo. Fíjate qué interesante información, porque entonces vamos a ser muy puntuales, Yoli. ¿Dónde encontramos este tipo de azúcar? ¿En qué alimentos que son del día a día? Bueno, aquí lo que tendremos que revisar son las etiquetas del sobrecito, porque nombres no los vamos a ubicar a menos que estemos leyendo la etiqueta. Por esos nombrecitos, pues hay que buscarlos en las galletitas, que son galletitas todas las light que se venden, ahí vamos a buscarlas en los sobres y vamos a tener cuidado que sea solamente consumido cuando hay un control, ¿no? Ojo, también lo vamos a encontrar en los chicles, ¿eh? En todos los chicles que no te afectan las caries, todos están endulzados, ojo, todos, no solo una marca, todas las marcas están endulzadas con polioles. Ojo, no estamos diciendo que sea malo, estamos diciendo que es solamente una opción para una dieta hipocalórica en el paciente controlado. Así de sencillo, en el paciente que esté viviendo con diabetes sin control, no lo debe de consumir. Es importante mencionar porque ya dijimos por qué puede causar efectos deleterios en la salud, ¿no? Entonces, solo cuando tengas una diabetes en control o tengas los niveles controlados en sangre y estés llevando una dieta hipocalórica, entonces sí, no hay ningún problema, ¿sale? Aparte de que, bueno, el sorbitol en exceso causa una serie de problemas a nivel gastrointestinal también, ¿eh? Entonces, suelta el estómago, por ejemplo, entonces causa diarreas crónicas y lo vamos a encontrar como conservador en algunos alimentos que son salados, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estar de verdad leyendo las etiquetas. Yo siempre les digo, Yoli, no me vas a dejar mentir, no comas cosas con etiquetas, pero si la tiene, mínimo léela. Y entenderla. Mínimo, y si no sabes, pues pregunta, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer hincapié también en que todos estos productos, antes de salir a mercado, ya fueron evaluados toxicológicamente. Entonces, el problema no es del fabricante, ¿no? El problema entonces va a ser de quien lo consuma sin una buena evaluación de su propia persona, sin saber exactamente cuáles van a ser los beneficios,
en ese caso en particular, por es que todos somos diferentes, porque dentro de la evaluación toxicológica se hicieron análisis previos a que salga el producto, se hicieron estudios de toxicidad. Me gustaría que hiciéramos hincapié en esto porque mira, también es interesante mencionar que esos estudios de toxicidad se hacen con animales. O sea, todo lo que es la parte de la toxicología alimentaria, que esto es esta parte de la ciencia que nos dice qué sustancias son tóxicas para nosotros y cuáles no, no se hacen con humanos, se hacen con animales. Entonces es cuando se supone, después de hacerse este estudio, que va a ser, que es inocuo, pero todo se hizo con animales. ¿Por qué? Por cuestiones de ética, no podemos andar practicando con personas, ¿no? Con seres humanos. Entonces, y se hace una corrida muy larga, o sea, se hacen 2 especies distintas, se trabajan roedores, se trabajan perros, se trabaja ratas, de todo, ¿no? Pero aquí viene otro punto que estábamos platicando hace ratito. Por ejemplo, estamos hablando de que hay edulcorantes que no se han terminado de hacer todos los estudios, como es el caso, por ejemplo, de otros edulcorantes que, ¿cómo podemos decir el nombre? Sí, correcto, porque es el nombre de la planta, no te preocupes. Okay. Como la stevia, por ejemplo, que la stevia no sabemos hasta dónde es tan benéfica, porque bien me decías, ¿qué me decías hace ratito? Nos lo explicaba para todos aquellos que nos escuchan de manera cotidiana. La presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos nos decía que específicamente para la stevia solamente están hechos los estudios con el extracto. Y entonces toda la gente que está comiendo sus plantitas y le está secando la hojita y poniéndosela en el cafecito, la verdad es que no sabemos en realidad si pueda tener algún tipo de riesgo consumo. No sabemos todavía porque no se han hecho los estudios, así de sencillo. Ahora, sí va a ser muy importante entonces entender que tenemos que buscar, digamos que los extractos sin que tengan un azúcar agregado, que sí existen en Guadalajara. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de esto de los edulcorantes no calóricos y su consumo adecuado y sobre todo consumo responsable. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema, bueno, pero qué barbaridad, qué interesante. La verdad es que a mí me encanta platicar con mi invitada del día de hoy, Yolanda Castro, maestra en nutrición, pero además ingeniera química, que nos estaba explicando acerca del teje-maneje de los edulcorantes no calóricos. Ya sabemos para qué son, ya sabemos que es para que nos den el placer de lo dulce, ya sabemos que es para llevarlos cuando nos ponemos a dieta, ¿no? Que el sobrecito es el que me tengo que empezar a tomar cuando estoy a dieta, pero de esos sobrecitos hay como muchas marcas y muchas sustancias que van a tener ciertos riesgos y que no son para todos los pacientes, ¿no? Entonces ya decíamos que específicamente los oles que encontramos en los chicles, por ejemplo, van a ser única y exclusivamente utilizados de manera segura para los pacientes que tienen glucosas estables, no para el paciente que vive con diabetes en descontrol. Hablábamos también acerca de el stevia, que también están hechos ya los estudios con el extracto, pero no han sido suficientemente estudiados. No quiere decir que te haga daño, ojo. Estamos hablando que el único seguro para su consumo es el extracto, que encontramos de manera segura ya en sobres. O sea, es decir, la plantita no sabemos si nos puede hacer daño o no. Así hay un tema interesante que se refiere a los tóxicos naturales en los alimentos. O sea, cuando nosotros hablamos de toxicidad, a veces pensamos que el tóxico es nada más el alimento procesado o el aditivo que se agregó, pero también hay unos tóxicos que son naturales y esos tóxicos naturales existen. Lo que sucede aquí es que no se tienen los estudios suficientes, pero no los podemos perder de vista. Puede ser que sean benéficos, podría ser, pero no sabemos. Pero no sabemos todavía, ¿no? Ahora, ojo, también aquí hacer hincapié en que todo lo que está, digamos que en el mercado ha sido estudiado por al menos 4 generaciones, al menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente, Yoli, que tiene esta idea de que el consumo, por ejemplo, del aspartame o del acesulfame K es increíblemente tóxico y que puede causar o que es la razón de la incidencia de cáncer en México. ¿Es esto cierto? No, tampoco. Lo que pasa, como dije al principio, todo lo que tenemos en sobres está avalado por asociaciones, en este caso los europeos son los que han trabajado más esto, y ellos hicieron estudios por generaciones, como bien lo dices, pero son generaciones de animalitos, por ejemplo. O sea, la abuelita ratita, sus hijos, sus nietos, y se vieron todas
la mutagenicidad de estos animales y se pasa todo ya después de que se hacen todos estos análisis y por eso es que se consideran seguros. De hecho, tenemos en la etiqueta también viene un punto que dice dosis diaria admisible. Entonces también tenemos que considerar que no me puedo subir de las cantidades que me está sugiriendo el productor en este caso. Ahora, hay controversia en relación a este tema porque no sabemos los alcances a largo plazo en humanos, pero no es porque sean cancerígenos. El tema de cáncer es algo mucho más profundo complejo y complicado y no tiene absolutamente nada que ver. Y hay muchas vertientes ahí que también se tienen que revisar, cosas que abonan para que esto haya proliferado de esta manera. Ahora, sí es verdad que también se han hecho estudios en los cuales hemos visto que algunos edulcorantes, lejos de ayudarnos a la pérdida de peso, también nos han alterado el metabolismo y entonces tenemos mayor obesidad, alteraciones entonces incluso hasta de la conducta. Okay. Pero es que no es el edulcorante nada más el único, es lo único que estamos consumiendo, son otras cosas también. Como podrían ser otro tipo de aditivos como colorantes o conservadores, que no estamos hablando únicamente del edulcorante, pues o sea, no podemos echar la culpa a una sola cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas aquí. Por ejemplo, podríamos hablar entonces de que la sacarina y el aspartame, que son los que más se usan, de alguna manera lo que sí creo que nos están incidiendo, y lo que decíamos al principio, están saturando las papilas gustativas, es decir, estamos sintiendo el sabor dulce, y entonces consumimos más de este edulcorante. Y que, bueno, para ponérselos, o sea, bien claro y bien aterrizado, me acaba de pasar, me pasó hace unos meses con un paciente que me decía, Luisa, no, es que yo no como azúcar, yo puro del sobrecito del amarillo. Le digo, pues, o sea, acuérdate que no es recomendación, pero por ahorita no te va a hacer daño, porque el tema creo que era la pérdida de peso con este paciente, ¿no? No, es que ya tengo muchos años con esto, muy bien, le dije, ¿cuánto le pones? ¿No? Pues en el café de la mañana 4 sobres y el de las 12, el otro café, otros 4 sobres. Entonces le dije, ¿por qué tanto? ¿No? O sea, traté de no poner mi cara de susto, porque la verdad es que me asustó darme cuenta que necesitaba en una taza de 250 mililitros 4 sobres de un edulcorante que por sí mismo con un tercio del sobre tiene, ¿no? Pero bueno, me dice, no, pues es que siento que si no, no me sabe, ¿no? Exacto. Y entonces le dije, pues sí, porque estás, quién sabe desde cuándo, saturando la capacidad de tu cuerpo de poder dilucidar si eso es dulce o no. Y eso, ¿estás de acuerdo en que te obliga a consumir alimentos y bebidas cada vez más dulces? O cada vez más calientes inclusive, ¿no? Y en mayor cantidad. Y entonces es cuando decimos, no, pues es que el edulcorante engordó. Pero no es que el edulcorante te engordó, sino que la cantidad se subió y entonces tu misma necesidad de consumir cosas cada vez más dulces, pues te complica, pues, ¿no? La selección de los elementos y en la cantidad de los elementos. Ahora, ojo, sí es importante aquí decir que sí hay una cantidad diaria recomendada, como bien nos lo estabas explicando, específicamente para el sobre amarillo. El mismo productor te lo dice, máximo 4 sobres por día. Que discúlpenme, se me hace mucho 4 sobres por día. O sea, ¿qué necesidad de azúcar tan grande tienes? Y ya tendríamos que estar pensando en que si algún radioescucha o paciente tiene esta necesidad, tiene un problema más emocional que nutricional. Pero bueno. Ahí quisiera decir algo más. ¿Qué tal que le bajamos a 2 sobres? Pero fíjate, otra cosa más importante. Si lo que estamos es agregando el sobre al café, nosotros tenemos las 3 bases ánticas del café que son las que nos ayudan a la pérdida de peso, que son la cafeína, la teofilina y la teobromina. Y ellas 3 juntas, sin otros intrusos agregados ahí, son por sí mismas las que nos van a ayudar a que trabaje mejor el metabolismo de los lípidos. Entonces, estamos ahí cortando la posibilidad de que el café haga su función. Digo, si entonces el café tiene un beneficio, que es precisamente el de la pérdida de peso. Ese es el beneficio y se lo estás quitando al echarle semejante cantidad de dulce encima, que además el café se supone que se toma sin azúcar, Pero bueno, para todos aquellos que todavía lo necesitan con azúcar, también hay otra cosa que, no me acuerdo si fuiste tú, Yoli, quien nos lo platicó, pero la forma de utilizar el edulcorante no calórico es que las moleculitas de los edulcorantes se tienen que fijar a las moléculas de los líquidos, específicamente del agua o del líquido donde lo esté conteniendo, de que lo vaya a contener. Y si no lo dejas reposar, no se fija. Esto quiere decir que si tú le echas el sobre,
le bates y en el segundo te lo tomas, no te va a saber. Tienes que esperarte unos cuantos segundos para que se fije, para que se dé la disolución. ¿Por qué? Aquí hay una explicación. El agua es una molécula que se comporta como un poquito como grasa también, ¿no? Entonces, como el edulcorante tiene un componente de alcohol, tiene que encontrar esa sinergia entre la parte alcohólica de la molécula y la parte alcohólica del agua, para poder entonces disolverse adecuadamente. Pero si no tiene un tiempo adecuado, pues esto no se da. Entonces también, no y además te vas la temperatura, dulce, porque también ayuda ahí la temperatura que sea la adecuada, que es una temperatura más bien caliente. Ok, entonces, ojo, sí tenemos que empezar a ser como un poquito más conscientes de que sí, que ya no estás comiendo azúcar, te lo aplaudo, pero que si vas a empezar a consumir edulcorantes tienes que ser cuidadoso con el tipo de edulcorante que tengas, dependiendo del paciente que seas, de la temperatura de los líquidos a las cuales se las estás echando, esperar el tiempo para que se pueda disolver y sobre todo cuidar la cantidad del edulcorante que estás consumiendo por día, porque sí, si hay un límite. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos qué pueda pasar en humanos. No Así sabemos. de fácil, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos también comentar que si estamos diciendo esto, hay quien dice, bueno, entonces me voy a la miel, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí quiero que pensemos también que la miel de abeja, al final, es también lo mismo que la sacarosa. Es igualita. Nada más tiene un poquito de otras sustancias benéficas, pero me refiero a que es lo mismo en cantidad de azúcares. Ajá. Y que lo único que tiene de beneficio es que yo, por ejemplo, para separar mi sacarosa en mi cuerpo, necesito, entre otras cosas, una enzima que se llama la enzima invertasa, y la miel ya la trae adentro. Entonces ya viene como predigerida, por decirlo de una manera. Pero en cuestión de calorías sigue siendo lo mismo. Entonces aquí lo que yo recomendaría más bien es la cantidad. Si decido tomar miel, azúcar de mesa, incluso alta fructosa, que tampoco estoy de acuerdo con ella 100%, pensemos entonces en las cantidades. En las cantidades, o sea, hay que cuidar la cantidad. Ahora, yo no estoy de acuerdo con ella en ningún momento, de Yoli ni con el azúcar de ningún tipo, porque de verdad el trabajo pancreático que se tiene que hacer para poder lograr desdoblar este tipo de productos es impresionantemente alto y yo lo veo día a día, entonces yo no estoy de acuerdo. Vamos a regresar, vamos a irnos al corte y regresando al programa me gustaría que siguiéramos platicando acerca de los edulcorantes no calóricos. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM, regresamos. Estamos de vuelta y llegando al último bloque de tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy platicando de un tema que me tiene emocionada porque no sé si es la invitada o el tema, la verdad no lo sé, pero Yolanda Castro, que siempre me enseña cosas, para mí, de verdad, Yoli, es agradecerte de entrada que esto es pues conocimiento para mí y para quien le puede interesar a los radioescuchas, ¿no? Pero de verdad, muy padre lo que estamos platicando acerca de los edulcorantes no calóricos, no es como lo mismo de siempre, ¿no? Sino ser puntuales en el tipo, en la cantidad, en la forma y en el paciente que se está consumiendo el edulcorante, ¿no? Ahora, Yoli, pues ya nos quedó clarísimo cuándo sí, cuándo no y por qué. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Nuestras frutas, Luisa, nuestras frutas. Para mí es un placer volver a decirlo. Podemos hablar, por ejemplo, de los beneficios, no nada más en materia de azúcar, de las frutas, que bueno, nos ayudaría muchísimo con lo de la energía. Nosotros podemos mantener una energía a lo largo del día gracias al consumo del azúcar de las frutas, pero además tiene otros beneficios. Por ejemplo, vamos a hablar de la manzana. Si como manzana, entonces la manzana tiene un tipo de ingrediente que se llama quercetina, que entre otras cosas ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, a disminuir colesterol, a incrementar el HDL, entre otras. Si hablo, por ejemplo, de las berries o de lo que son las moras de esta zona, estamos hablando de las zeaxantinas. Las zeaxantinas nos ayudan a disminuir el déficit cognitivo. Fíjate qué interesante. Entonces, puede ayudarme a que un niño sea más listo o que una persona que ha perdido sus capacidades intelectuales o que tiene, no sé, Alzheimer, por ejemplo, ayuda bastante
porque su ingrediente, la zeaxantina, está relacionado, hay muchos estudios que lo avalan, está relacionado con una disminución del déficit cognitivo. Si hablo, entre otras cosas, si hablo, por ejemplo, de la papaya, estoy hablando de criptoxantina, que me ayuda además a prevenir cáncer de útero, cáncer de mama, entre otros, además de los beneficios del azúcar por sí misma que tiene la papaya. Y si hablo, por ejemplo, ¿de qué otro? Del kiwi, por ejemplo, pues tengo luteína, y la luteína me ayuda a proteger el ojo. Entonces, tengo tantos beneficios en las frutas, aparte del sabor dulce, que es el que ando buscando, digamos, por el tema de hoy, que la verdad es que no compite ningún edulcorante con estas maravillas que la naturaleza nos ha dado. No, aparte de sabor, de consistencia, de color, de variedad, ¿no? Porque bueno, ya dijimos que se limitan los edulcorantes a cierto tipo, y de las frutas tenemos una variedad impresionante, pero que además no solo nos van a dar beneficios a la salud, sino que nos van a dar fibra, nos van a dar una serie de cosas que necesitamos empezar a incluirlas en la dieta. Antioxidantes. Ahora, ojo, otra vez, también van con cantidad, porque te voy a platicar, Yoli, el caso de una paciente que, si me está escuchando, le mando un abrazo, que me decía: no, Luisa, es que bueno, tengo que tomar 2 litros de agua al día, eso ya lo sé, ¿no? Que tampoco es cierto, pero bueno, esa era la idea que ella traía en la cabeza. Me decía, y vivo con diabetes, y el doctor me dijo que puedo comer lima, que la lima me hace bien, que es un alimento que tiene suficiente fibra y que me puede venir bien. Las dos cosas son verdad, ¿sí? El problema está en que entonces ella, sin preguntar más, empezó a hacerse un agua de lima. No, pues ya. Y entonces se la tomaba de que despertaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde, que acababa de hacer de comer y sus pendientes, toda la mañana se tomaba 2 litros de agua de lima, y no podía entender cómo era posible que, si tomaba una fruta permitida y la cantidad de líquido sugerida en su cabeza, no le bajara la cantidad de insulina que necesitaba al día. Y entonces, ojo, estamos hablando también que el exceso de fructosa en la dieta puede tener consecuencias. Sí. Entonces, que tenemos que comernos las frutas. Para empezar, empieza, para seguir en cantidad y en orden. No podemos estar viviendo de frutas todo el santo día, porque somos pacientes mexicanos. Así es, tenemos. ¿No? Entonces, ¿cuáles serían los riesgos, Yoli? Pues en este caso, por ejemplo, del consumo de tanto jugo de lima, pues también como se vuelven a subir los triglicéridos, pero aquí lo que más me preocupa es que perdió la oportunidad de comerse el gabazo de la lima, que era lo más rico en este momento, y que perdió la capacidad de consumir para ayudarse en la saciedad. Entonces, aquí incrementamos entonces quizá las kilocalorías que se que tenía que consumir. Entonces, perdió el beneficio, pero ahora, fíjate, en el caso del líquido, pues sí, en relación nosotros podemos consumir por cada kilocaloría aproximadamente 1 mililitro de agua al día, pero eso cuando no se presente todavía hipertensión, porque déjame decirte que cuando ya tenemos hipertensión, por ejemplo, no, bueno, pues entonces nos bajamos a 0.8 mililitros de agua por cada kilocaloría. O sea que por no llevar una dieta adecuada, perdemos la posibilidad hasta de tomar agua. O sea, y entonces, por eso entonces tenemos que regresar a las bases de la nutrición, que no está complicado cuando pensamos que cuando te decimos que comer frutas son 3 a 5 frutas al día, dependiendo de cada persona, de cada organismo, porque tenemos que darle jugada a otra parte de la dieta correcta, como son, por ejemplo, también las verduras, los mismos cereales, los alimentos de origen animal, todo lo que nosotros manejamos aquí. Sí, que de hecho ahorita me hiciste pensar en el caso de otro pacientito, que es un niño cuya mamá, de verdad, qué responsable es. Si me está escuchando, también le mando un abrazo, y estoy segura que me va a escuchar. Tiene 3 hijos, ¿no? Los 3 están súper responsables con su dieta, ya aprendieron perfecto cómo tienen que alimentarse, van y deciden y le ayudan a su mamá y demás, pero el chiquito es dulcerísimo, le encanta el dulce y no puede comer proteínas. Eso de comer proteínas a él le conflictúa y trae bajo peso como consecuencia del no consumo proteico. Pero entonces alguien le dijo que la fruta era buena y empezó a comer frutas todo el día, completas. Pero entonces era de, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Fruta, todo el día fruta. Entonces empezó a tener bajo peso, pero una circunferencia de cintura abdominal más alta. Subieron los triglicéridos. Exacto. Entonces, sí vamos a platicar entonces también de que, a pesar de que sea la fruta completa, tenemos que hacerlo en combinación con el resto de los alimentos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, por más
santinas buenas y por más flavonoides y demás que puedan tener las frutas, tienen su lugar y su orden, ¿no? Su espacio en cantidad, pues tenemos que consumir aproximadamente unos de 20 a 25 alimentos diferentes a lo largo del día. Y bueno, aquí también me gustaría decir, por ejemplo, hay que aprovechar que ahorita tenemos mandarinas, que somos nosotros de los principales productores de mandarina en el mundo, que exportamos mandarina y tenemos esta riqueza ahorita. Hay que aprovechar comer mandarina, pero pues con medida también, porque pero aquí sí debo decirlo, es mejor que coman mandarinas a esa cantidad de dulces que van a empezar a ponerle a las piñatas. Por favor, no les pongan dulce a las piñatas, no les den bolos a los niños. Por favor. No saben el daño que les hacen. No, porque además el ponche, discúlpame, sí, acá en cabina estamos sufriendo, nos están poniendo unas caras y qué barbaridad. A ver, nomás piensan en este escenario. Vamos a suponer que te peleaste con los edulcorantes y que no quieres comerlos. Perfecto, muy bien, que dices, no quiero. No es justificación para ir a comer azúcar, no es. No. El punto es no azúcar, porque luego, no, es que yo no como nada de un sobre, pero ahí estás comiendo azúcar blanca. De eso sí sabemos que te hace daño y lo sabemos en humanos, ¿eh? Así es. Los otros lo sabemos en perritos. Otra vez esto lo sabemos en humanos, ¿no? Entonces, imagínate el escenario, Yoli. Llegas a la posada, a las mentadas posadas, ni bajaste de peso en el año, llegas a la posada y lo primero es, ¿quieres un ponchecito? Claro. Y entonces es un bote de azúcar, así porque es. Además no solo tiene el azúcar de la fruta, porque le estás echando el piloncillo, el jugo de la fruta y el azuquita al blanco. Y luego, ya después, como para que se te baje el sabor dulce, pues un vino, ¿no? Ajá. Y ya, estás en el tamal, vino, Luisa. Y luego el tamal, que puede ser dulce, el atole, la cena y el bolo al final. Y el buñuelo te faltó. Ah, claro, se me olvidaba. Te faltaron los buñuelos. Como eso se me olvidó. Pero de verdad, le estaba platicando yo a otra colaboradora, Yoli, que de verdad, el número de pancreatitis agudas que existen en México, específicamente Guadalajara en esta época, se hace 10 veces mayor que en el resto del año. No le hagan eso al páncreas, por favor. Entonces, bueno, Yoli, tu teléfono y un último mensaje. Mi número es 33 11 57 05 49 y el mensaje es el que me gustaría compartirles hoy, que cuidemos nuestro consumo de todos los alimentos en relación al azúcar, sea natural, sea agregada, sea que se comporta como azúcar pero no sea azúcar, como es el caso de los edulcorantes. En cualquier lugar está la medida es lo más importante. La medida es lo más importante y de verdad hacer conciencia, o sea, ya no es una cuestión de risa, lo explicábamos el otro día ya salió publicado hasta en el periódico la semana pasada, que estamos pues sobrepoblando la capacidad pues de respuesta en los servicios de salud pública en México y también la privada, ya no hay manera de atender a tanta gente, entonces sí tenemos que empezar a cuidarnos y hacer nuestra lucha diaria en la selección y la manera en la que estamos comiendo los alimentos. Así es que, Yoli, bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas podido estar el día de hoy con nosotros. Un placer, Luisa, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, recuerden que este programa está siendo grabado, así es que, bueno, si algunos de las preguntas que nos hicieron no las pudimos contestar en el momento, lo haremos conforme la semana vaya pasando. Espero que tengan un excelente día y los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.